Tardes, profesor. Mi nombre es Michel Antonio Félix Duval. Voy a hablar de la educación contemporánea. La educación contemporánea, como modelo de la revelación política, la Revolución Francesa, supuso la conquista del poder por la burguesía y el fin del antiguo régimen. Con ella se inicia la edad contemporánea. La característica más importante de la edad contemporánea consiste en la multiplicación y el reforzamiento de los vínculos de independencia entre las diversas partes del mundo, merced a los cuales los acontecimientos de un continente repercutente en los de otros y estos a su vez sobre los de otras regiones, con relaciones de cada vez más estrechas. Así sucede en el principio, sobre todo en América de Europa. Giovanni Enrico Pastorizi, 1746-1827. Pastorizi nació en Zúrich, en el seno de una familia de lejanos Lambaldo. Desde sus tiempos de estudiante participó en movimientos de reforma política. En 1774 fundó un orfanato donde intentó enseñar rudimentos de agricultura y de comercio, iniciativa que fracasó años después. En año 1781 publica su obra fundamental, Leonardo Geltrudi, una novela pedagógica de carácter popular, la primera de su género. En el año se describe la vida de una aldea donde la miseria, la ignorancia y la influencia corruptora del poeta Hummel hacen abandonar a los humildes la senda del bien, que de otro modo seguirán y espontáneamente. Pero una mujer de pueblo llena de fe, amor, valentía, Gertrudis, madre y esposa, toda no solo de gran energía moral, sino también de un profundo sentido práctico, emprende primero sola, luego con la ayuda de Parraco Engels y el castellano Anel, la más apasionada de la lucha por el reconquistar al marido Leonardo, extraviado por Hummel y restituido al trabajo y a la familia. Pastorizi es un precursor de los métodos nuevos. Se trata de llevar a la educación a la práctica en la escuela los principios teológicos. En el año 1799, el gobierno helvético asignó a Pastorizi el castillo de Buldor, cerca de Berna, para que prosiguiera ahí en mayor escala. Sus experimentos pedagógicos trató de llevar a su máximo desarrollo un método de educación elemental capaz de erradicar solidariamente el espíritu infantil, los primeros elementos de saber en forma natural, intuitiva. En 1805 fundó el famoso internado de Yvetot, que fue frecuentado durante sus 20 años de funcionamiento por estudiantes de todos los países de Europa. Currículo adoptado ponía énfasis en la actividad de los alumnos. Al inicio se presentaban objetos siempre para llegar a los más complejos. Se partía de los conocidos a los desconocidos. Lo concretó a los trato de los particular a los general, las actividades más estimuladas. En Yvetot eran dibujo, escritura, canto, educación física, modelo de cartografía y excursiones al aire libre. Pastorizi descubrió que la escuela era una verdadera sociedad de la que los niños aprenden, de la que hay que servirse para educar a los niños. John Friedrich Hilbert
En 1776 y 1841, Hilbert, filósofo teórico de la educación y psicólogo alemán, estudió en la Universidad de Jena, donde fue discípulo de Fichte. En 1797 estuvo en Suiza y visitó la escuela donde se dirigía Paul Pestalozzi. En el 1809 enseñó la filosofía y pedagogía en la Universidad de Königsberg. Hilbert fue el autor que dio base teórica a la pedagogía mediante un recurso de estudio que le ha validado en el título de fundador de pedagogía científica. Para Hilbert, la pedagogía como ciencia se basaba en la filosofía, practicaba ética y la psicología. Según en el fin de la educación consiste en el acuerdo de la voluntad con las ideas éticas, y estas éticas son la libertad íntima, la perfección, la benevolencia y el derecho de equidad. Fritz Hilbert, en los informes, un preceptor da cuenta detallada de cómo enseña la ciencia natural, acompañando cada clase con demostraciones experimentales, pero al mismo tiempo anota que los niños que le ha dado sido confiados reciben la enseñanza de Cristo para que reconozcan la huella de las providencias en el progreso hacia la perfección. Hilbert diferencia entre en el momento de la actividad educativa. Al gobierno se dirige a la conservación del orden, a las conductas externas de los niños, para los cuales por medio más importante mantener ocupado y activo. En las instrucciones tiene por fin, como toda la educación, en la virtud, es decir, la fuerza del carácter, de la moralidad. Las disciplinas se apoyan sobre todo en el trato personal, pero en la diferencia del gobierno, en que éste se dirige más al comportamiento externo que la conducta apropiadamente dicha, las informaciones del carácter, es decir, la consistencia y la uniformidad de la voluntad constituye el objetivo de la disciplina. Freud, en 1782 y 1852. Freud nació en Oberdan, Turingias, Frankfurt. Encontró un empleo como maestro en una escuela de modelo. Es un discípulo de Pestalozzi llamado Brunner. En el 1816 se le ofreció la oportunidad de dedicarse a la educación de los hijos de sus dos hermanos. Uno de ellos había muerto poco antes. Era la ocasión de que esperaba para organizar un instituto educativo, mandado a llamar su amigo, que aceptaron y empezó a trabajar al año siguiente en unas fincas de aldea, Keiau. En el instituto creció hasta reunir unos 60 alumnos. Mientras tanto, Freud se preocupó de organizar su idea pedagógica, que expuso ampliamente en el volumen titulado La educación del hombre, entre el año 1826. En el 1839 abrió una institución educativa propiamente para los niños de edad preescolar, que al año siguiente bautizó con el nombre de Jardín General Alemán del Niño, Jardines para Niños. Se llamarán en lo sucesivo todos los emplazamientos análogos que no tardaron a surgir en otra localidad. Freud consideró que el desarrollo de los niños dependía de la actividad espontánea en el juego, una actividad constructiva en el trabajo manual y un estudio de la naturaleza. El positivismo acompaña y provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnica industrial de la sociedad basada en las ciencias condicionadas por ella. El pensamiento pedagógico positivista caminó en pedagogía hacia el pragmatismo, que consideraba validar solamente las formaciones utilizadas prácticamente en las vidas presentes inmediatas,
La educación con bases positivistas persigue conseguir un individuo inflexibles y de mentalidad cerradas, individualistas y acrítico. Augusto Comte, 1798-1857. Augusto Comte nació en Montpellier. Estudió en la Escuela Politécnica de París y fue profesor de matemáticas. También fue uno de los primeros fundadores del positivismo. Su obra fundamental fue el curso de filosofía positiva que apareció entre 1830 y 1842. Para Comte, su descubrimiento fundamental y el verdadero punto de partida de su filosofía es la ley de las tres ramas del conocimiento humano. Pasan por tres estados diferentes. Entre ellos se destacan el estado teológico o ficticio, el estado metafísico abstracto y el estado científico o positivo. De la ley de los tres estados, Comte dedujo el sistema educacional. Herbert Spencer, 1820-1903. Spencer nació en Belleville, Inglaterra. Este fue ingeniero ferroviario. Luego, más tarde, fue director de la revista Economic y, por último, se dedicó en exclusiva a componer su sistema de filosofía sintética. Su primer volumen, el más estrictamente filosófico, lleva el título Primeros Principios, 1862. Spencer hizo a un lado la concepción religiosa de Comte y valoró el principio de la formación científica en la educación. Spencer fue uno de los mayores representantes de la pedagogía individualista. Para él, la filosofía representaba el conocimiento totalmente unificado de toda realidad. Émile Durkheim, 1858-1917. Durkheim nació en Francia en una familia rabina. Es uno de los principales exponentes de la sociología de la educación. Consideraba la educación como imagen y reflejo de la sociedad. La educación es un hecho fundamentalmente social, decía él. Durkheim nos enseña que la pretensión de cambiar la educación es cambiando solo los métodos y, si acaso, el ambiente escolar. En efecto, la educación es expresión de toda sociedad y no se puede cambiar sustancialmente sin un esfuerzo simultáneo por cambiar hasta las fibras más recónditas de la sociedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Danilani María Jiménez Ferrera, soy del grupo número 5, voy a exponer sobre la educación socialista. La educación socialista está constituida por una serie de autores marxistas que a un nivel u otro se han ocupado del problema de las escuelas. Sus mayores preocupaciones
hace referencia al papel que la sociedad designa a las escuelas, a la función social que ésta cumple. La educación socialista se desarrolló en el seno del movimiento popular para la democratización de la enseñanza. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Carlos Marx y Federico Engels en 1820-1895. La pedagogía socialista enfrenta cuestiones de la esencia de la organización y la finalidad del aparato escolar. Marx y Engels no realizaron nunca un análisis detenido de las escuelas y la educación. Sus ideas al respecto se encuentran destinadas a lo largo de varios de sus escritores, manteniéndose en una misma línea durante más de 4 décadas. Marx y Engels defienden una educación estatal por fuera del control del gobierno, de tal manera que éste no pueda inmiscuirse en la enseñanza propiamente dicha. En ese escrito, la problemática educativa está planteada de modo ocasional, fragmentario, pero siempre en el contexto de la crítica de las relaciones sociales y de las líneas maestras de modificación. Marx y Engels en su manifiesto del Partido Comunista escrito entre el 1847 y 1848 se defiende la educación pública y gratuita para todos los niños, basada en los siguientes principios: eliminación del trabajo de los niños, la socialización entre educación y producción material, la educación politécnica que lleva a la formación del unilateral, abarcando 3 aspectos: mental, físico y técnico, adecuados a la edad de los niños, jóvenes y adultos. La inseparabilidad de la educación y de la política, por consiguiente, de la totalidad de lo social y de la articulación entre el tiempo libre y el tiempo del trabajo, es decir, el trabajo, el estudio y el entretenimiento. Marx recomienda la medida del régimen combinado del trabajo productivo con la enseñanza y la gimnasia, pretendiendo conseguir un doble tipo de ventajas: aumentar la producción social y permitir el pleno desarrollo del hombre. Krustain elaboró el primer plan después de educación de la Unión Soviética. Después de la Revolución Rusa de 1917, ella decía que la escuela neutra se transformó en una escuela donde no se cuestiona nada, no existe ninguna solidaridad o
camaradería entre ambos. Hasta aquí fue mi exposición. Disculpan por la oscuridad, pero se fue la luz. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Anderly Rojas. Le voy a hablar de algunos escritores. Charles Fourier. Fourier fue lo que era posible organizar sus falasterios constituidos por comunidades de trabajo de 1.620 personas o falanges en el mismo seno de la ciudad capitalista. Fourier entendía que la civilización como guerra entre ricos y pobres atribuía papel importante a la educación. Anatoly Lunacharsky, político y escritor ruso, fue hombre de conocimientos enciclopédicos, escritor, destacado historiador del arte y de la literatura universal, cronista y ordenador político. Trabajó con Lenin y Trotsky al inicio de la revolución bolchevique como comisario del pueblo para la instrucción. Fue el organizador de la escuela soviética. Lunacharsky fue el responsable de toda la transformación legislativa de la escuela rusa y el creador del sistema de enseñanza primaria, superior y profesional. Creó consejos de escuela e instituto del trabajo como principio educativo. Antony Makarenko. Makarenko nació en la ciudad ucraniana de Bielpolie en el 1905. Después de realizar un cursillo pedagógico, empezó a ejercer como maestro en una escuela ferroviaria de primaria en Kryokop. En el 1911 fue destituido a otra escuela ferroviaria como inspector. En el 1914 ingresó a estudiar en la ciudad de Poltava, en el Instituto Pedagógico de Información de Profesores de Secundarias, graduándose docentes en el 1917, de 1920 a 1928. Dirigió la colonia Máximo Gorki, una comuna educativa para niños y jóvenes delincuentes enviados allí por la Comisaría de Instrucción Pública de 1928 a 1935. Estuvo al frente de la comuna de trabajo para jóvenes Félix de Cerky. Las colonas de Marenko son colonas en las que se trabajan a tiempo. Se distribuye de manera siguiente: 5 horas de escuela y 4 en la fábrica, puesto que las comunas debían mantenerse a sí mismos de su trabajo. Los colonos se alimentaban y se divertían. Las más genuinas del creado pedagógico de Makarenko aparecen en el poema pedagógico que el resumen ideológico de su pedagogía y de la educación personalmente impactó a la colonia Gorki. Pavel Petrovich Blonsky estaba convencido de que la confluencia del proceso histórico y la reunión de la educación y la producción de materiales conducirían al hombre nuevo y desarrollado. Los esfuerzos de Blonsky se centraban en intentar superar el liberalismo burgués de la escuela nueva
y en dar un contenido marxista a sus principios. El proyecto pedagógico que Blonsky presenta a niños y jóvenes señala que deben desaparecer la educación. Hasta aquí mi parte. Gracias.